ahora sí vamos a adentrarnos en lo que tiene que ver con la causa, con el caso Maradona. Decíamos que es una semana especial porque en el día de mañana Diego Armando Maradona estaría cumpliendo 64 años. Obviamente es un ídolo y eso, más allá de las cuestiones legales, familiares, de los que siempre fueron detractores de Maradona y los que siempre admiraron a Maradona, eso no va a cambiar ni a borrar una coma de lo que fue deportivamente y obviamente el cariño que todavía y el amor que le tiene el pueblo argentino. Y también por eso sigue siendo noticia, porque todo lo que tenga que ver con poder esclarecer de alguna manera cómo fueron las últimas horas, los últimos días y por qué no los últimos años de Diego Armando Maradona, bueno, de alguna manera podría aportar tranquilidad o de alguna manera que descanse en paz finalmente este astro futbolístico. Ahora, en las últimas horas, se presentó un documento. Este documento tiene un nombre y es un acuerdo probatorio. Ahora nos está acompañando la doctora Analía Raña Sá, que obviamente nos va a poder explicar de qué se trata este tipo de presentación judicial y en qué consiste justamente un acuerdo probatorio, donde Mario Baudry, que es pareja de Verónica Ojeda y que va en representación de Dieguito Fernando, es quien hace esta presentación que consta de 24 ítems, 24 puntos, en donde, según lo que van explicando, podría explicarse o se podría determinar una suerte de plan siniestro para acabar con la vida de Maradona. El documento es un poco extenso, algo vamos a ir repasando, marqué algunos puntos sobresalientes, pero para que se den una idea, repasa los últimos 16 años de vida de Maradona. Recordemos que él falleció el 25 de noviembre del 2020, en plena pandemia, y que a partir de este raconto de información que se va haciendo, lo que se busca esclarecer, por un lado, son problemas cardíacos preexistentes que arrastraba Maradona, por lo menos documentados desde el año 2004, y obviamente que se extendieron hasta el momento de su deceso, hasta el momento de su muerte. También habla de toda la cantidad de internaciones que hubo en el medio de estos 16 años que recién les mencionaba, y de desprolijidades que incluyen, por ejemplo, la firma de los derechos de la marca Maradona a favor de la empresa que manejaba Matías Morla, Sadvika, y que esto habría sido justamente 2 meses antes de su muerte. Todo esto, insisto, está súper detallado, súper aquí explicado. Voy a mencionar algunos puntos y ya quiero darle paso a la palabra autorizada, que es la abogada que nos acompaña, para justamente que nos pueda explicar todo esto. En el año 2004, Diego Armando Maradona fue intervenido por la justicia civil por ser peligroso para sí mismo y para terceros. Esos son algunos de los puntos. Luego que cuando fue tratado oportunamente en el año 2004 en la Suizo-Argentina y fue trasladado a una clínica neuropsiquiátrica recomendándose control cardiológico. ¿Por qué voy a empezar a marcar todas las veces que se hace mención del control cardiológico? Porque uno de los puntos finales detalla que sobre los días finales de su vida, cuando Diego estaba en esta casa de Tigre, según redacta este documento, no tomaba medicación cardíaca para el corazón. Entonces, si quieren demostrar que desde hace tanto tiempo él estaba en tratamiento, tenía una enfermedad preexistente, claro, ¿cómo puede ser que solo tomaba medicación psiquiátrica? Que no tomaba medicación coronaria en este caso. Bueno, se sigue remitiendo episodios del 2004 donde dice que fue intervenido en la clínica Sacré-Cœur justamente por una insuficiencia cardíaca, que Diego Armando Maradona no estaba en pleno uso de sus facultades mentales ni en condiciones de tomar decisiones sobre su salud, al menos desde la internación en Ipensa. Ipensa es la clínica de La Plata, que luego lo trasladan, recuerdan, a la clínica Olivos, donde lo operan de la cabeza ya en las instancias finales de su vida. O sea, de 2004 pasamos ya a los últimos años. Los últimos días. Pero desde 2004 tiene esta deficiencia cardíaca. Esta enfermedad de base, claro, que en un momento se le hizo crónica. Recordemos que, a ver, cuando fue ese verano de Punta del Este, claro, que se lo llevaron prácticamente, que estaba la placa negra, ¿recuerdan todo eso? Bueno, es obvio que todo eso tiene que haber dejado alguna secuela en su organismo y ya por lo menos documentado en su historial clínico, desde el 2004 estaba decretada una insuficiencia cardíaca, a la cual obviamente hay que hacerle controles periódicos. Y si a esto le agregamos, bueno, dejan en claro que los doctores eran Leopoldo Luque y Agustina Kosachov. Bueno, sigo extendiéndome, dice que una vez que fue externado de la clínica Olivos contra el consejo del equipo médico que trabajaba ahí,
porque le recomendaban ir a otro centro médico a continuar con el tratamiento de rehabilitación y en cambio de tomar esta decisión decidieron trasladarlo a esta casa de Tigre, que el lugar de la internación domiciliaria no era apto para un paciente en su estado, con dificultades motoras y con padecimientos adictivos. Entendamos que esto eventualmente nadie lo va a decir para manchar la memoria de Maradona, porque quien lo está presentando es Mario Baudry, que está en representación de uno de los hijos, o sea que lo está haciendo para intentar hacer justicia, quiero creer. O sea, no para como contar intimidades, sino como para poder echar luz sobre toda esta cuestión. También no está igual contando nada que nadie sepa. Que nadie, definitivamente. Que no contaban con ningún instrumental médico para tratarlo en este lugar, porque obviamente era un domicilio y no una clínica. Después se hace mención a la enfermera que llegó a atenderlo, que era Gisela Madrid, que no conocía ni a Maradona, ni a ningún familiar, ni a nadie. O sea, como que ella lo empezó a atender a partir de que lo llamaron, pero no es que conocía previamente algo de Maradona. Y acá hay dos puntos que me parecen clave, ya me voy acercando al final del documento. Que Diego Armando Maradona no estaba recibiendo tratamiento alguno para sus patologías cardíacas, esto que les mencionaba antes, y que Diego Armando Maradona tomaba solamente medicación psiquiátrica. Que se cayó mientras estaba en la casa de Tigre, que se golpeó la cabeza y que los médicos no lo trataron, que la doctora Kosachov, que era su psiquiatra, hizo un certificado médico sin haberlo visto presencialmente a Maradona y sin haber ingresado al country. Y este otro punto que antes les mencionaba de todas las firmas como cosas raras, que el 17 de agosto del 2020, o sea, prácticamente 2 meses antes de su deceso, o 2-3 meses antes de su deceso, le hicieron firmar la cesión de todos sus derechos de marca a Sadvica, propiedad de Matías Morla y Maximiliano Pomargo. Y obviamente que posteriormente a esto, las hermanas de Maradona ingresaron a esta sociedad y se beneficiaron con sus ganancias. Y por último, y ya para terminar, que a Diego Armando Maradona, hasta por lo menos el día de su internación en Ipensa, que es la clínica esta de La Plata, le suministraban alcohol con medicamentos y marihuana. Bueno, tremendo todo este documento. Doctora, queremos entender un poco de qué se trata y primero saber qué es un acuerdo probatorio. O sea, ¿qué validez legal tiene esta presentación ante la justicia? Buenas tardes a todos, antes que nada. Gracias por invitarme. Bueno, esto que mencionabas, que muy bien puntualizabas, primero como punto de partida quiero aclarar que no es un escrito de Baudry, sino que es justamente un acuerdo probatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, el particular damnificado, que sería Baudry, en representación del hijo de Dieguito, ¿sí? Y por el otro lado, el doctor Rodolfo Fito Baqué, en representación de una de las enfermeras, la Madrid Gisela, o Madrid Gisela creo que se llama, lo que hacen es firmar un acuerdo, ambas partes, presentarlo ante la justicia, es algo que se suele hacer en esta instancia del proceso, en el que ambas partes se ponen de acuerdo sobre lo que ya está probado, que no es menor. Por eso quería aclarar esto, porque no es que el abogado Baudry menciona estas cuestiones aleatoriamente, tal vez en un alegato uno podría pensar, puntualizando ciertas cuestiones, sino que ambas partes, querella y defensa en este caso, se pusieron de acuerdo en qué es lo que ya está probado en la causa. ¿Para qué? Para justamente no volver a ahondar, no llamar testigos que prueben si esto sucedió, si esto no sucedió. O sea que esto que vos mencionabas es muy importante porque todos estos puntos ya están acreditados en la causa, ¿sí? Ya están probados. Ya está probado que Kosachov firmó un certificado cuando no lo revisó a Diego. Porque no hay ingresos de ella al barrio privado. Exactamente. Eso ya está acreditado. Entonces ambas partes que dicen, bueno, nos ponemos de acuerdo sobre lo que ya está acreditado y se lo presentamos a la justicia. La caída lo certifica también la enfermera acusada, la Madrid. Exactamente. ¿no? Se cae que ningún médico también, la atiende. Exactamente. También por eso yo imagino que Baudry hace esta alianza con la enfermera, porque la enfermera tiene mucha información rica, porque es la que estaba ahí con él en la casa. Exacto, y también lo que prueban en este acuerdo es que la enfermera no tiene que ver con ningún entorno de Diego, ni de antes, ni de después, que es lo que está más cuestionado. Porque justamente acá lo que se cuestiona es qué pasó, por qué se descuidó a Diego en los últimos momentos, qué interés había en descuidarlo a Diego. Y eso es lo que tiene que ver con la imputación que se hace de homicidio culposo, ¿no? Por eso cada persona en este caso, cada profesional interviniente tiene su grado de responsabilidad de acuerdo a si realmente actuó diligentemente o no, ¿sí? Hay cuestiones que ya están probadas y que tanto en este caso la querella y la defensa se pusieron de acuerdo mediante este acuerdo probatorio y dijeron, por ejemplo, entre otras cosas, esto de que hubo un certificado trucho de una de las médicas que no lo revisó y lo firmó, donde no se estaba tomando la medicación que él tenía por sus patologías previas y tendría que haberlo hecho.
Y bueno, cada uno ahí hay un montón de otras pruebas que van a tener que suscitarse a futuro, como por ejemplo un montón de testigos que también de ese acuerdo probatorio se ponen de acuerdo en quiénes son los que eventualmente van a tener que ir a declarar, ¿no? No es que ya está toda la prueba culminada, sino que es sobre qué es lo que ya está aprobado y no se tendría que ahondar como para ganar tiempo y celeridad en el proceso también, ¿no? ¿Esto se aplicaría en el juicio que estaría comenzando en marzo del año que viene? Exacto. O sea, y sobre estos puntos ellos ya los quieren dejar como preestablecidos de base, como lo que vos decías, para no tener que probar ítem por ítem. Exactamente. Ellos lo que hacen es acuerdan, mediante este acuerdo probatorio, le dicen a la justicia, nosotros, estas dos partes ya están de acuerdo sobre estos hechos que están probados para ambas partes. Si Agustina Kosachov, por decir, sí. Ella dice, no, pero ustedes dicen que están de acuerdo en esto, pero yo no estoy de acuerdo. Bueno, por supuesto que la defensa de Agustina Kosachov se opondrá o no a este acuerdo. Algunos de estos puntos. Sí, ellos van a, obviamente, desde porque no su van a decir, posición, sí, no, es verdad que hacía tal o cual cosa, pero bueno, o que no le daban la medicación cardíaca. Supongo que nadie se va a querer hacer responsable de que si esto es verdad, decir, sí, es verdad que no le dábamos la medicación. No, pero tal como pasan en los alegatos, cuando en el expediente habla por sí solo muchas veces, por más que yo quiera decir, mira, yo actué diligentemente, si se acreditó que hubo un certificado que se hizo sin haberlo revisado a Diego y se extendió un certificado y se mandó por WhatsApp, por ejemplo, y no se vio al paciente, eso ya está acreditado en la causa, habla la causa por sí sola. Entonces, en esos casos, por más que yo me quiera negar o impugnar ese acuerdo o las herramientas legales que tenga cada una de los imputados en este caso, podrán hacerlo, pero no quiere decir que este acuerdo no tenga validez, ¿sí? Este acuerdo fue firmado, suscripto por ambas partes, en este caso Rodolfo Baqué en representación de Gisela Madrid, que es una de la enfermera que estuvo el último tiempo al cuidado de Diego, y bueno, y por el otro lado Baudry en representación de Dieguito, ¿sí? Que no es menor, digamos, no es menor este acuerdo, que se hayan puesto de acuerdo, valga la redundancia, en estos puntos no es menor, ¿sí? O sea, habría que ver qué estrategia, no quiero opinar sobre estrategias de otros colegas, pero obviamente debe tener que ver con una estrategia también legal. ¿Por qué? Porque de esta forma se cierra, digamos, se da por hecho ambas partes de un proceso en el que uno dice A, otro dice B, nos ponemos de acuerdo en que estos hechos ya están probados y eventualmente le quita tal vez responsabilidad a una de las partes. No quiero ser muy cuidadosa con mis palabras. No, seguro. Estuve hablando un poquito con Fito Baqué antes de venir a este programa como para que me dé cuenta de la situación. ¿Él representa? Él representa a la enfermera que estuvo con Diego el último tiempo, que es Gisela Madrid. Bien. Y estarían complicados el doctor Luque, Kosachov y Díaz, que son estos médicos que mencionábamos recién. Porque Díaz es el psicólogo de cabecera, Leopoldo Luciano Luque y Agustina Kosachov, los médicos de cabecera. Y que aparte recordemos el caso de Luque, que también era como bastante controvertido el asunto, porque él fue el que salió en la tapa de Clarín y de un montón de diarios, pero me acuerdo puntualmente la tapa de Clarín, cuando sale abrazado a Diego haciendo como el pulgar para arriba y tenía la venda en la cabeza, como que había sido una operación exitosa. Y después resulta que el hombre dijo que no lo había operado, como cuando fallece Diego y se empieza como a echar un poco más de luz. No, en realidad no lo había operado, había estado presente en el quirófano, pero no había sido... esa es la foto que yo decía. Y después dice, no, en realidad no lo había operado. En realidad era otro el que lo operó. O sea, digo, todo raro, ¿no? Sí, hay muchas inconsistencias. O sea, uno cuando está imputado en una causa, en general es porque, y llega a esta altura del proceso, es porque hay elementos en la causa que obviamente lo complican, ¿no? Complicarían la situación de los médicos que no actuaron diligentemente. En este caso tiene que ver con la diligencia médica en cada uno de los casos y la responsabilidad médica que tuvieron, ¿no? Cada uno de ellos. En este caso, el abogado de la enfermera te dijo para cuándo esperan una resolución o cómo esperan que avance. Él está, le mando un saludo a Rodolfo Baqué, él está con la certeza de que su cliente, Gisela Madrid, va a estar absuelta porque no tuvo responsabilidad, ella no conocía el entorno de Diego, ella actuó diligentemente en todo el tiempo y los que estarían más cuestionados serían estos que mencionaba antes, Díaz, Kosachov y Luque, ¿no? Porque incluso por la misma causa, además de este tema que hablábamos y que mencionábamos recién del certificado que se realizó de forma trucha o sin los adecuados controles, surgen también de la causa muchos elementos que justamente que indican que, digamos, estos médicos fueron puestos como a propósito en el entorno, como para justamente no medicarlo a Diego con la medicación que debería tomar. Bueno, un montón de cosas que van a tener que ahora, con las testimoniales en las que sí se han puesto de acuerdo las partes, continuarse el proceso y terminar de probarse. Pero entonces, en cierto punto, la teoría que tienen
digamos, los allegados a Maradona es que buscaban que Maradona muriera. Sí, exactamente. Acá lo triste de todo y es justamente esto, es probar, por un lado, la causa ¿cómo penal. probás? Eso creo que lo complicado. Sí. Ellos pueden pensar, bueno, había un plan para matar a Bueno, Maradona. hacerlo firmar 3 meses antes Los derechos, los claro. derechos para Pero después toda es su como marca, cuando eso vos tenés que empezar a claro. probarlo, por ahí es medio complicado. Ahí digo, a ver, sucede, me parece, es como cierto paralelismo. Cuando en la política se quiere probar, no, hubo una asociación ilícita. Capaz vos no sé, lo ves y decís, y esto me parece medio raro, pero cuando vos tenés que probar una asociación ilícita, tenés que probar, este era el que tenía la idea, este es el que la ejecutaba, este es el que hacía otro papel. Y como que cuando empezás a probar la organización, te cuesta mucho como llegar al lograr fondo. probar a Acá fondo está todo muy al alcance de la mano, porque si desde 2004 él tenía que tomar una medicación y la tomaba, y casualmente el mismo año en el que lo hacen a él a Maradona firmar los papeles para que ceda todos sus derechos de su propia marca, pasa todo esto de que no lo operan, no toma la medicación Y correspondiente. efectivamente muere. Efectivamente muere, digo, es una prueba contundente, no sé si es Exacto, suficiente. no es suficiente todavía, por eso también es importante todas las testimoniales que van a tomarse, porque van a dar luz sobre un montón de cuestiones de por qué este cambio, por qué esta intervención de médicos, por qué la ausencia de otros, porque de golpe también sacaron a un montón de ayudantes terapéuticos de Diego, los sacaron, digamos, hubo una orden de un médico para decirle que no vayan más esos ayudantes terapéuticos que eran necesarios, que estuvieran. Entonces todo eso va a tener que probarse. Digamos, hay alguien que escuchó esa orden de ese profesional que dijo a partir de mañana no vengan más. Eso, si se prueba, deja al descubierto ese descuido, de alguna manera culposo también, porque Diego en las condiciones que estaba no podía estar solo y además de tomar las medicaciones tenía que estar acompañado, estar con sus cuidados. Entonces, todo eso, el por qué. ¿Por qué? ¿Qué interés hay de justamente sacarle todo un cuerpo, un equipo médico que era muy necesario y esencial para los cuidados de Diego, ¿no? Es interesantísimo la causa en cuanto a lo legal porque está directamente relacionado con, primero, una figura tan emblemática como es Diego, que está el interés público colocado ahí, y además sobre lo que es la responsabilidad médica profesional, que cada vez más lo estamos viendo también en los medios. Es la vida, ¿no? Uno comete un error como médico y está la vida de la otra persona. Entonces, el peso de la ley tiene que estar justamente ahí. Algo que por ahí se minimiza, extender un certificado sin revisar a un médico, a un paciente tiene sus consecuencias. Entonces eso es lo que se va a suscitar. Con este desenlace, o sea, con el final que ya conocemos. Ahora, en esta última internación, que es la de la Clínica Olivos, cuando como que aconsejaban trasladarlo a otra clínica para rehabilitarse y finalmente termina siendo trasladado a una propiedad que aparentemente no contaba con las condiciones ni con el instrumental para una eventual, bueno, no sé qué. Sí, los cuidados necesarios. El famoso baño químico dentro de la habitación, digo. Claramente que no estaba condicionada la propiedad de él como para los cuidados que requería. Entonces, el por qué se tomó esa decisión, ¿no? Todo eso está en el expediente, parte está en el expediente, parte tendrá que continuar a través de las pruebas pendientes de probarse. Ojalá que se llegue a la verdad. Creo que todos queremos eso, ¿no? Queremos llegar a la verdad. Sí. Bueno, quizás algunos no. Bueno, y estamos hablando, justo por eso decía, una figura muy pública, con mucho poder y con mucho poder. Hoy lamentablemente no está, y quienes se hayan interesado tal vez en provocar el deceso nefasto, digamos, y en la forma que nadie hubiera querido que Diego se hubiese ido de este plano al menos, el por qué, digamos, qué interés había atrás, eso también hay poder también ahí, claro, digo, ¿no? Ojalá que se llegue a la verdad. Yo siempre confío en la justicia, siempre me estoy dando mi voto positivo o esperanzador de la justicia porque sé que se trabaja muy bien. A veces algunos pocos hacen quedar mal a todo el resto, pero entiendo que, que la justicia está actuando bien y que se puede llegar a la verdad. Todo lo que está vinculado con acusaciones a médicos, todo lo que tiene que ver con mala praxis, siempre se dice, ay, no, déjalo ahí porque es imposible de comprobar. Claro. Digamos, es como, viste que es una frase recurrente. Está buenísimo, Paula, esto que decís, porque es cierto, entre los médicos se cuidan muchísimo. Muchísimo. Entonces pasa, en la práctica forense pasa que de golpe cuando uno pide una epicrisis o una historial clínico, hay certificados o actas que desaparecen de los legajos. Se cuidan mucho porque, digamos,
Después, cuando no están, nosotros en las causas no podemos acreditar fehacientemente, se nos dificulta claramente. Claro, sin tener la documentación. Exacto, sin tener una documentación, sin tener por ahí. Y ahí es muy importante las pericias de parte, los médicos que cada parte puede llevar, aportar al proceso para que den su informe pericial, técnico, en el que, bueno, qué cuestiones tendrían que haber hecho, qué no se hicieron. Entonces ahí se puede cotejar de alguna manera el actuar negligente del profesional médico que intervino. Porque en definitiva el que podría determinar si hubo o no una mala praxis es otro médico. Exacto. Entiendo como que ahí es donde se arma como una cuestión Pero vieron de... que hay como una teoría, no sé si será cierto, para mí es como hasta medio fantasioso, que el corazón de Maradona está en un lugar. ¿Sí? Como para analizarlo. No sé, siempre lo dice Ventura, ¿viste? Está como con el Luis Miguel. Está como que obsesionado, claro. Como que, ¿no? Está esa teoría. Bueno, es probable que esté, no sé si el corazón solo, pero el cuerpo de Diego esté, digamos, al reparo de todas las pericias, las autopsias y todo lo que ya se hizo incluso en la causa. Hay una parte de la que no se habla, digamos, de que no es estrictamente legal o vinculado con lo médico, pero digo, también cómo se llegó a esta situación precisamente porque Maradona se va alejando de sus seres queridos, de sus hijos, de su familia. Y va quedando como aislado. Y este entorno no terminan siendo las personas que nosotros nos hubiésemos imaginado. Dalma, Janina, Hanna, su otra hija, digamos, los hijos o los familiares, y termina muriendo rodeada de gente que decimos en torno, yo salvo Morla en algunos casos, ni siquiera sé los nombres de esa gente. Sí, exactamente. Bueno, es lamentable. Esto sucedió con Diego. No le pasa solo a Maradona, digo. Exacto, eso iba. Pasa a mucha gente. Pasa a mucha gente y pasa a mucha gente, incluso en el estudio lo veo a diario con enfermos oncológicos, les cambia el carácter cuando están en situación de mucha vulnerabilidad, mucha debilidad desde lo médico y es frecuente que se peleen con sus más íntimos, ¿no? Porque están enojados y se enojan con su propio entorno. Entonces es muy importante también la ayuda psicológica de los familiares cuando hay pacientes así. O sea, no es solamente Diego, está muy bueno lo que decís, porque puede pasarle a cualquier persona, incluso... No, y si hay dinero o una empresa, como en el caso de Maradona... Y ahí aparecen los terceros que se aprovechan de esta situación de vulnerabilidad del paciente, que además está enojado con su entorno íntimo, que es el que más lo cuida y lo cuida. Está enojado entre sí. Bueno, pero lo que yo creo que no esperaron estos adversarios de Dalma, Janina y bueno, los 5 hijos de Maradona, es que pasara esto que estamos viendo, las fotos, la unión entre ellos, más allá de que quizás por ahí Dalma es un poco reticente al contacto con el resto de sus hermanos. Janina, bueno, con Dieguito Fernando tiene una relación muy buena. De hecho, en todas las fotos la vemos que está de la mano con él o abrazada. Sí. Quizás Hanna también es como que medio entró por la ventana, pero... Están haciendo todo lo posible. Es la foto que Diego no tuvo en vida. Exacto, pero están haciendo todo lo posible por buscar justicia para su papá y entender bien qué es lo que pasó. Antes de terminar el tema, quiero también contar como, bueno, por lo menos desde hasta donde él quiso decir la otra parte o la otra cara. Hablé con Matías Morla anoche porque le quería preguntar, de cara a que íbamos a hacer el tema, le pregunté si, concretamente, le dije, quería consultarte por un documento, un acuerdo probatorio que presentó hoy Baudry con 24 puntos, bueno, un poco toda la síntesis de, porque aparte que por ahí el hombre no está enterado o lo que sea, lo ponía brevemente en contexto. Me dice, ni idea de eso, contactada a Alessandro, por eso si querés, o sea, porque por... Mauricio de Alessandro, que es su abogado, quien lo representa a Matías Morla. Igual recordemos que Matías Morla es abogado, pero se ve que delegó su defensa en otra persona. Sí, es necesario en esos casos. Entonces me dice, yo hace años que ya no le presto atención a lo que dicen. Como que lo minimiza, entiendo, ¿no? Como que lo tiene sin cuidado toda esta instancia judicial que empezaría el año que viene. Sí. Dice, no tengo ninguna causa yo, pero Mauricio puede hablarte del tema. Yo de eso... dije lo que quería decir y doy el asunto por terminado. O sea, que, no sé si es que lo quiso, por eso digo, como o restarle información, que también sería como lógico y entendible para no subirle la espuma al tema, o porque efectivamente lo tiene, como que no le importa. Claro, porque acá en realidad, como en este caso, en este acuerdo probatorio, él no estaría como parte, porque el acuerdo justamente es entre Rodolfo Baque como abogado de Gisela Madrid y Baudry como abogado de Dieguito. Él, como no es parte ahí, no tiene por qué saberlo. No, pero aparte son porque está su nombre mencionado. Está su nombre mencionado en todas las causas, que es, digamos, cada profesional interviniente, que los que mencionábamos hoy, cada uno tiene su expediente, ¿no? Porque recordemos que
las sanciones penales son personales para cada uno e incluso el grado de responsabilidad que a cada uno se pudo probar que hubo en este caso. Y un detalle, perdón, que me llamó la atención porque ahora que lo pienso, más allá de que me pasa el teléfono de Alessandro, yo ya lo tenía y todo, ni le escribí porque en realidad dije, bueno, mi palabra era lo que yo quería saber, era la palabra de Morla. Le puse, ¿hoy cómo es tu vida? ¿Qué te dedicas? Porque también digo como que... te iba a hacer esa pregunta. Sí, Mirá como cómo qué se de la te vida ocurre de Matías tanto. Morla, digo, porque los años con Maradona fueron full Maradonas, eso lo veíamos todos, le digo. Claro. ¿Y saben qué me contestó? Porque para lo otro como que me ninguneó el tema. Dije, entro a un Zoom y después te escribo. Y ya no me escribió más, ya se hizo tarde porque era de noche. Entonces yo dije, bueno, ya Y está. bueno, pará, si hace un Zoom de noche, evidentemente trabaja con otro país, porque... Claro, pues ahora ¿con quién va a hacer un ¿Con quién Zoom? va a hacer un Zoom? O no era laboral el Zoom. O no, sí, no sé. Digo, como que es raro que también justo cuando le pregunto, porque como que lo saqué de lo judicial, Bueno, era una pero pregunta él tan factura naif. por Sabica. Che, ¿en Sí, qué, tal en qué vez andás? Él ¿A qué vive te de dedicas? eso. Él No. vive de Maradona, sigue viviendo de Sí, pero Maradona. evidentemente capaz no quería contestar eso. Pero es que no hace falta No que te lo quiere responda contestar porque eso. Claro. el documento lo Porque a lo otro contestó. confirma. Y a esto dijo, entro a un Zoom y después te escribo nunca más. Bueno. Nunca más. Hasta aquí un poco la información. Entendimos ya más, obviamente, de qué se trata un acuerdo probatorio. Agradecerte, Analía, por haber estado en Vamos las Chicas, por habernos A ustedes. también un poco ayudado a entender este documento, que me parece gravísimo. Todos estos 24 puntos es uno más grave que el otro. Así que entender de cara al marzo del año que viene todas estas cuestiones que van a ir apareciendo y cómo se va encaminando el caso Maradona hasta que llegue finalmente la primera de las audiencias en la justicia. Hacemos un pequeño corte aquí en el programa y luego seguimos, que hasta las 16 tenemos